La salud sigue siendo el tema de mayor preocupación para la sociedad dominicana. Si hay restricciones, si el gobierno mantiene un estado de emergencia aprobado por el Congreso y sigue tomando medidas de confinamiento, es para proteger la salud de los ciudadanos. Hemos invitado a Alba Reyes, que es la coordinadora de la Alianza por el Derecho a la Salud. Ella es socióloga también, pero es la coordinadora de una alianza de organizaciones que ha trabajado, sigue trabajando y tiene propuestas de políticas públicas en materia de salud. Y me gustaría, ya que terminó el primer año, 2020, en donde hemos tenido prácticamente todo el año por COVID, hemos seguido con el estado de emergencia, Alba, que nos diga en este momento, ¿cuál es el estado de salud de la sociedad dominicana, tomando en cuenta que hay serios problemas de atención, serios problemas de enfermedades que son graves, de alto costo en muchos casos, la hipertensión, la diabetes, la mortalidad materna, mortalidad infantil, problemas en el parto, etcétera, todas esas cosas que son problemas fundamentales que teníamos. Se agregó el COVID y el COVID no ha dejado ver otra cosa. Así es. ¿Cómo están los otros temas de salud? Bueno, mira, el 2 de noviembre del año pasado, ADESA hizo una rueda de prensa llamando a la vicepresidenta de la República, la señora Raquel, a que era necesario parar o no parar, adicionar al tema de COVID, retomar el tema de salud de manera integral en el país. Lo de la vicepresidenta es porque ella es la Preside cabeza del gabinete de salud. Exacto. Raquel Peña. Entonces hicimos una rueda de prensa donde la llamábamos a ella a convocar a todos los sectores o actores de la sociedad dominicana para iniciar una mesa de diálogo sobre la situación de la salud en el país. Y decíamos nosotros en esa rueda de prensa que 10 meses después de estar enfrentando el tema del COVID, los demás temas de salud se habían olvidado. Y todas esas enfermedades que tú bien has señalado habían ido empeorando porque la gente tenía temor o tiene temor de ir a un centro de salud, sobre todo público, por el tema del COVID. Entonces, el paciente asiduo de hipertensión, diabetes, cáncer, olvidó su diálisis, seguimiento, etcétera, y demás, y se quedaba recluido en su casa, y eso obviamente implica un empeoramiento de las condiciones de salud de la gente. Y llamábamos a Raquel a eso, vamos a sentarnos fuera del COVID para ver qué está pasando con los demás temas de salud en el país, y otras cosas que decíamos era que es necesario que convoquemos al país para iniciar el proceso de diseño de un plan decenal. Nosotros estamos sin plan decenal desde el 2018. Plan decenal de salud. Un plan que terminó en el 2018, que se contrató a la Universidad INTE para evaluarlo y diseñar un nuevo plan en la gestión de doña Altagracia, y todavía eso está Altagracia paralizado. Guzmán Marcelino. Bien. Pero, por ejemplo, una persona tiene un problema cardiovascular, un preinfarto, por decirlo de este modo. Así es. Cuando llega a un centro de salud, público o privado, lo primero es que le aplican un procedimiento anti-COVID. Porque lo primero es determinar si esta persona COVID, tiene COVID o no tiene COVID. tiene COVID. Ya ahí se pierde la oportunidad y el paciente hasta podría fallecer. Sí, claro. En lo que se le hace el análisis del COVID. Y lo peor es que cuando se trata de un centro público, el centro muchas veces no tiene la posibilidad de hacer la prueba ahí, y hay que salir con el paciente que está mal a hacerle una prueba de COVID fuera del hospital. Entonces, ¿cómo el Ministerio de Salud Pública está atendiendo estas otras enfermedades que son crónicas, que en algunos casos son de altísima letalidad y que parece que no hay defensores? Porque tampoco hay una asociación de pacientes de diabéticos o de pacientes renales o de pacientes
hipertensos. Así es. Nosotros decimos que el COVID ha venido a desnudar la situación que tanto hemos denunciado de la crisis del sistema, ¿verdad? La ha puesto en blanco y negro, como decimos, y la ha empeorado. La ha empeorado porque nosotros hemos denunciado de que, por ejemplo, aquí estaba el problema de acceso, estaba el problema de la falta de calidad en la atención, estaba el problema también del propio personal médico, la falta de sensibilidad del personal médico, la falta de equipo. Entonces, la pandemia ha venido a recrudecer esa situación. Y si estábamos mal, estamos peor en este momento. Por ejemplo, la gente llega a las emergencias del hospital bajo el caos del COVID precisamente y te sientan ahí, espere su turno, no puede estar cerca de la otra gente, pero hay ¿cómo decir? Es un mar de gente, como decimos literalmente, un mar de gente en una emergencia esperando ser atendido sin muchas posibilidades y sin muchas oportunidades. Entonces, yo digo, es una situación dramática. Por ejemplo, en esta semana a mí me ha tocado vivir muy de cerca lo que está pasando en los hospitales. Y escuché 3 denuncias de 3 personas sobre el caso del Moscoso Puello. Y decía un chico como de 18 años que fue con su papá a la emergencia en esta semana al Moscoso Puello, con un preinfarto. Y me dicen, siéntese ahí. Y yo le digo, mi papá se está muriendo, siéntate ahí que toma un turno que te vamos a llamar. Pero ¿cómo que tome un turno si mi papá se está muriendo? Atiéndamelo. Y el muchacho, bueno, desesperado, no le quieren dar la cédula porque él se quiere ir con su papá a otro lado. Al final echó un revuelo, le dieron su cédula y cogió para otro centro. Después de haber ido a un centro de salud pública. Después de haber ido a un centro de salud pública a buscar una asistencia porque su papá tenía un preinfarto, un segundo preinfarto. Pero él mismo me dice, llegó una doñita, yo la veo tan mal que aunque mi papá está mal, yo le digo al seguridad que está en la puerta, que la atienda a ella. Atiéndela a ella. No, mi doña, coja un ticket y siéntese ahí. Pero eso no puede ser. ¿Entiende? Eso es inhumano. Entonces, eso es inhumano. Eso es inhumano. Ese es el drama que vivimos en nuestros hospitales. Y aunque este gobierno ha dicho que la salud es su prioridad, yo creo que todavía se ha hecho muy poco. Y la vicepresidenta de la República, como cabeza del Gabinete de Salud, dio una respuesta a la petición de ADESA sobre esa reunión, esa mesa de diálogo que ustedes propusieron. Todavía estamos esperando una respuesta. Además de nosotros haber hecho una posición pública a través de una rueda de prensa, le enviamos una comunicación tanto a ella como al ministro de Salud, solicitando una reunión para discutir los problemas que desde ADESA estamos percibiendo que persisten y todavía estamos esperando respuesta de esas solicitudes del año pasado. Pero no es porque ustedes después que enviaron la carta se olvidaron de eso. No, hemos dado seguimiento, hemos dado seguimiento. Bueno, con el ministro hay que decir que nos convocaron para antes de ayer, el día 1, y después nos llamaron diciendo que él estaba un poco indispuesto, que la íbamos a posponer. Pero estamos a la espera. Acaba de fallecer un hermano del ministro de Salud. Sí, eso nos dijeron. Sí, falleció un hermano del ministro de Salud. Entonces parece que en ese marco él estaba un poco, que es aceptable. Pero ha pasado ya mucho tiempo, de noviembre. 3 meses. 3 meses. Es importante. Vamos a hacer la primera pausa en este diálogo con Alba Reyes, que es la coordinadora de la Alianza por el Derecho a la Salud. En un momento retornamos. Alba, evidentemente las autoridades de salud están concentradas en el tema COVID-19 y eso tiene unas implicaciones muy fuertes para las otras áreas que debían ser atendidas. Así es. La otra cosa está vinculada con el derecho de los ciudadanos a tener acceso a la vacuna y la puesta en marcha de un plan de vacunación. Bien, pero la Alianza por el Derecho a la Salud, en las alianzas con otras organizaciones, ¿ha podido hablar con el Colegio Médico, con las asociaciones de enfermeras?
las propias entidades que forman parte de la alianza. ¿Cómo se puede empujar un poco más? Sí, bueno, hemos estado dialogando nosotros hicimos una primera reunión con el presidente del Colegio Médico Dominicano para presentarnos, porque con el presidente anterior habíamos iniciado un proceso de coordinación y plantearle nuestra disposición de esa alianza para enfrentar el tema no solo de COVID, porque nosotros entendemos, como te decía hace un momento, que ya trasciende el momento para salir de hablar de COVID. Y bueno, con la Asociación Nacional de Enfermería, SONAEN, que tenemos una alianza, son partes incluso de ADESA, y nosotros el año pasado iniciamos trabajos presenciales de las organizaciones de ADESA para involucrarla de manera más directa en ese proceso de prevención de COVID. Y hemos iniciado un trabajo en los territorios de articulación con actores claves. Por ejemplo, nosotros en Santo Domingo Norte hemos desarrollado una experiencia donde hemos involucrado a la alcaldía y unas 38 organizaciones no gubernamentales y de base comunitaria, el área 3 de salud, el Ministerio de Salud Pública a través del Viceministerio de Asistencia Social, y hemos hecho un plan de cero COVID en Santo Domingo Norte y hemos propuesto incluso al Ministerio de Salud que ese plan sea replicado en otros territorios por los impactos positivos que ha tenido. Hemos visto que asumiendo la alcaldía, incluso que hizo una inversión la alcaldía de Santo Domingo Norte, para que ese plan de prevención que consistió en tocar casa a casa, 108 barrios nosotros tomamos y fuimos casa a casa a orientar a la familia de cómo prevenir el COVID, qué medida tomar en caso de que aparezcan familiares con sospecha de COVID, a dónde lo llevamos, dónde llamamos, qué buscamos. Y además de entregar kit de higiene, mascarilla, alcohol y ese tipo de cosas, pero para nosotros en ADESA lo más importante es la educación de la gente sobre cómo prevenir el COVID y sobre el distanciamiento social. El cofinanciamiento es un problema en nuestra comunidad por el tema del hacinamiento, por el tema de la pobreza, pero aún así hemos estado acompañando a la familia y para nosotros ese modelo que hicimos en Santo Domingo Norte es replicable en todo el territorio nacional porque la misma área 3 de salud ha informado cómo ha disminuido el impacto del COVID en ese municipio. ¿Y cómo manejan ustedes el dato de la resistencia de la gente a la autoprotección, el uso de mascarilla, el cumplimiento de las normas de alejamiento, de no actividades sociales, no exponerse en el transporte público o no reunirse, no hacer fiesta, al colmadón, por ejemplo? ¿Cómo se maneja eso? ¿Ustedes qué recomiendan? Bueno, como te digo, es una mezcla, porque muchas veces cuando tú abordas a la gente te dice, sí, pero si yo no salgo a la calle, yo no como. Por eso te decía el tema de la pobreza, porque a veces es muy bueno tú decir, quédate en casa, pero quédate en casa implica ver esa persona que se tiene que quedar en su casa, qué tiene resuelto y qué no tiene resuelto, ¿entiendes? Entonces, es un trabajo de sensibilización, pero tomando en cuenta cuáles son las condiciones de esas familias. Eso ustedes lo vieron cuando iban casa por casa, pero en el diálogo con la gente. Claro, le decían las personas la realidad. Claro. Es decir, vendedores ambulantes, por ejemplo. ¿Cómo yo me quedo en mi casa? Si yo no salgo, no como. Bueno, pues entonces si usted va a salir, mire, use la mascarilla, trate de que si su cliente que va a comprarle la verdura y esto no tiene mascarilla, usted mismo conviértase en informante y dígale a esa gente, no salga sin la mascarilla. Es una manera de, yo entiendo tu realidad, pero en medio de esa realidad vamos a protegernos nosotros, tú, y a proteger al que te está comprando. Bien, lo que tú Alba, me gustaría saber, ¿qué información tienen ustedes sobre la apertura y tratamiento que se está ofreciendo y hospitalización en la ciudad sanitaria? Ninguna. Ninguna. ¿Tú sabes cuánto dinero se invirtió en eso, verdad? Sí, mucho dinero. Yo creo que está sobre los 20,000 millones de pesos.
Así es, así es. Y está ahí disponible porque tengo entendido que hay camas suficientes. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. No lo sabe. ¿Qué es lo que no está lo pasando con sabe. la ciudad sanitaria? Bueno, yo creo que lo que estamos diciendo, hay un tema de desvinculación, para mí muy preocupante, de desvinculación entre las autoridades del sector salud y la ciudadanía y los interlocutores. Nosotros como ADES hemos querido convertirnos en un interlocutor entre la ciudadanía y las autoridades del sector salud, porque muchas veces ellos están en su, ¿cómo decirlo? En sus oficinas, en su burocracia. En su burocracia. Sí. Y nosotros estamos en la cotidianidad con la gente y lo que queremos es aportar a que la gente tenga acceso a salud, pero salud de calidad. No es posible que nosotros sigamos postergando mejorar la condición de acceso de la gente. Ir a por ejemplo, la misma ciudad sanitaria. Cuando tú vas al área de Secanó, al área de Semadoja, que es la parte de, como dicen, de los japoneses, le dice la gente popularmente, tú sigues viendo la larga fila de gente, tú sigues viendo gente acostada en los bancos esperando turno. Entonces, eso no es posible. Yo creo que el gobierno tiene que, esas intenciones que expresó en campaña y esas intenciones que se dicen públicamente para resolver el tema de salud, tiene que ser canalizado mediante una alianza entre ellos como autoridades ejecutivas y como autoridades del sector salud y la ciudadanía. Es la única manera de resolverlo. Claro. E insistimos, Fausto, en el tema de que enfrentar el COVID y enfrentar la situación de salud de manera integral tiene que partir de un reenfoque de la visión con que el gobierno pasado y este propio gobierno está manejando el tema de salud. Qué bueno, me da la oportunidad para abordar otro tema que quisiera que lo abordáramos en el siguiente segmento. Perfecto. Que va a ser el último, en este diálogo con Alba Reyes, que es la coordinadora de Alianza por el Derecho a la Salud. En un momento volvemos. Alba, luego de la pandemia del COVID pasado este año, ¿qué tenemos? ¿Un deterioro de los servicios de salud o una mejoría de los servicios de salud? Un deterioro de los servicios de salud. Ha empeorado el deterioro de los servicios de salud. Cuando ustedes se reunieron con el Gabinete de Salud del PRM, ¿estaba el actual ministro de Salud en esa reunión? Sí, él presidía la comisión presidencial en aquel ¿Se reunieron momento? Antes? ¿No se han podido reunir después de que ministro de Salud? No. ¿Cómo se puede coordinar una alianza con alguien que tú no te has podido reunir? Así es. Entonces, si ya son gobierno y no te has podido reunir, ¿a qué se debe que no se hayan reunido? Bueno, yo pienso, inicialmente se supone que ellos necesitan un tiempo, ¿verdad?, para instalarse y eso, pero posterior a eso, 7 meses casi de gobierno, nosotros hemos estado insistiendo en esa reunión, porque como te digo, desde nuestra perspectiva no es posible producir cambio de la situación actual de la salud en el país sin un reenfoque, como decía en el segmento anterior, y sin una articulación real de la ciudadanía. La falta de articulación y de participación de la gente, que de hecho está contemplada en la Ley General de Salud, la participación ciudadana para gestionar la salud, va a ser muy difícil. Y es lo que estamos esperando. ¿Y ya ustedes perdieron la esperanza de reunirse con las autoridades? No, la esperanza es lo último que se pierde, decimos, en este país. Y estamos esperando y confiados en que nos vamos a reunir. Mientras tanto, nosotros seguimos públicamente planteando nuestras propuestas. Desde el año pasado estamos insistiendo. Creemos que este gobierno tiene que priorizar, por ejemplo, la atención primaria, que es un tema pendiente y de mucho debate en nuestro país, y que estamos convencidos en ADESA de que si el gobierno pasado y el gobierno actual habían decidido una priorización del primer nivel de atención
y de la estrategia de atención primaria, la situación COVID fuera diferente en nuestro país, es decir, y la situación de salud en general. Lo que quiere decir es que si el gobierno hubiese fortalecido los niveles de entrada a la atención en salud, con un mecanismo establecido y claro, exactamente, cuando entra el COVID, eso hubiese sido su manejo distinto del que sería ahora. Distinto, claro que sí, porque el COVID es una epidemia, ¿verdad? Es un virus. Y los virus fundamentalmente se manejan a través de la medicina preventiva, a través de la educación de la población de cómo manejar, de cómo prevenir. Con un primer nivel de atención desabastecido, incluso que casi cierra en muchos lugares producto del COVID, en lugar de aperturarlo, en lugar de equiparlo, en lugar de mandar médicos COVID, como le han dicho, ¿verdad?, a ese primer nivel de atención, tú llegabas a muchas unidades de atención primaria y no estamos atendiendo porque no tenemos médico COVID, porque no tenemos equipo de protección, porque no tenemos medidas de seguridad. Entonces tú dices, ¿a dónde coge la gente? No viene al segundo nivel porque tiene miedo, se queda en su casa, y entonces ¿cómo tú detectas en las comunidades quiénes están contagiados de COVID? Si tú no tienes en el nivel primario un nivel de orientación y de acompañamiento, se supone que el primer nivel de atención, aplicando la estrategia de atención primaria, implica visita casa a casa. Sí. Vinculada con este tema del primer nivel de atención, por ejemplo, en un barrio de los que ustedes trabajaron en atención, en búsqueda de la prevención, una familia integrada por 5 personas, el promedio más o menos, ¿verdad? Sí. Cuando alguien tiene COVID, una persona tiene COVID, los otros 4 están libres. ¿Cómo se atiende esa persona en un barrio pobre, en una familia en donde, yo no sé si se puede decir que hay hacinamiento, pero el espacio es pequeño? ¿Cómo se maneja eso, Alba? A lo que Dios quiera. Ay, Dios mío. A lo que Dios quiera, porque no es verdad que nosotros logramos en el país un nivel de construcción de espacios de ¿cómo le llamaban? Espacio de confinamiento, para que todo el mundo tenga acceso a eso. Nosotros nos encontrábamos, por ejemplo, en un barrio de La Victoria, nosotros encontramos una familia con 7 personas, una persona infectada. Eso implica que hay que hacer una cadena, ¿verdad?, de seguimiento. Todos tienen que venir a hacerse COVID, hacerse la prueba de COVID, acceder a esa prueba. Sigue siendo un serio problema todavía el acceso a las pruebas. ¿Dónde llevan a una persona con COVID en un caso de una familia de 7 miembros en un barrio pobre? Bueno, en el caso de ¿Lo aíslan, lo hospitalizan? Porque no hay hospitalización. No hay hospitalización. A menos que sea una situación grave para UCI. No hay hospitalización. Se le da seguimiento en su propia casa, por ejemplo, lo que nosotros vivimos, la gente, el área 3 de salud iba a la casa, le tomaba la muestra. Al final lo que hicimos fue que el área 3 hacía jornada abierta de prueba, donde la gente de las comunidades tenían que venir a tomarse la prueba. Pero yo misma me encontré, por ejemplo, con un caso en el barrio Juan Pablo Duarte, que me decía la promotora que identificó los casos: es que me están diciendo que no tienen el transporte para ir al Parque de la Victoria a hacerse la prueba, y son 7 personas. Ya. ¿Entiendes? Yo le decía, mira, búscate una guaguita que yo te voy a pagar para que, pero yo necesito que esa gente vayan a hacer. O sea, al final terminan los 7 infectados. Eso es lo que explica el aumento de los casos de COVID en la sociedad dominicana. Que las medidas que se han tomado siguen siendo insuficientes, especialmente para esas familias que viven en lugares apartados, que como eso no tienen el pasaje para irse a hacer una prueba de COVID a un centro de salud. Ya. Es decir, que estamos en un momento aún de expansión del COVID y se están cerrando muchas puertas, porque en definitiva los países lo que están haciendo es cerrándose ellos mismos, mientras aquí se hacía un esfuerzo para que el turismo funcionara, para que otras actividades, pero eso evidentemente implica que vamos a continuar para largo en confinamiento. Así es.
¿Tú tienes alguna última recomendación que tú creas que sea importante transmitir en este momento? Última. No, nosotros reiterar la necesidad de que desde el Ministerio de Salud Pública y desde el Gabinete Social de la Presidencia se arme un proceso de articulación real con la ciudadanía para enfrentar la pandemia. Eso es clave y eso implica incluso una inversión económica para que comunitarios, promotores de salud, que hemos propuesto que se entrenen promotores comunitarios de salud, puedan hacer un trabajo de prevención. Pero el gobierno está disponiendo de recursos para cada una de esas actividades. Nosotros quisiéramos ver, Fausto, de manera real que el Ministerio de Salud Pública decida hacer una inversión real a través de las organizaciones sociales y de las articulaciones territoriales para enfrentar el tema de COVID. Lo que se está haciendo desde nuestro punto de vista, muy bien, pero todavía falta mucho, sobre todo para llegar a los lugares que menos pueden. Qué bueno, muchas gracias a Alba, que ya hemos dicho es la coordinadora de la Alianza por el Derecho a la Salud, ADESA, una articulación de organizaciones comunitarias y profesionales que buscan la protección y el derecho de acceso a la salud de parte de ciudadanos y ciudadanas de República Dominicana. Alba, gracias. Gracias a ti, éxito. Ojalá que tengamos la reunión con las autoridades de salud y ustedes. Y muchas gracias a ustedes por la compañía. A cuidarse, a seguir cuidándose, nos toca. Así es. Hasta luego.